Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación para el día de hoy, contamos con la presencia de Rosario Salas en su segmento Comunicados con él. Es que, Rosario, gracias por su tiempo. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a todos ustedes por estar aquí hoy en esta mañana de jueves. Y pues estamos muy contentos de participar en estos segmentos tan interesantes de Busco en Ti. Bueno, iniciamos entonces con el tema de hoy, Rosario. Sí, el tema de hoy es libre acceso al Padre. Y bueno, ese libre acceso al Padre es en este segmento de Comunicados con Él, pues nos va a dar unas claves muy importantes acerca de lo que Dios ha hecho para nosotros, que lo que ha abierto para nuestra vida en esa comunicación que podemos tener con Él. Entonces, bueno, ese libre acceso al Padre, pues inicia, pues durante la vida de Jesús, el templo de Jerusalén era el lugar donde se daba la vida religiosa judía. Era el lugar donde se llevaban a cabo también la adoración a Dios y los sacrificios de animales para expiación por el castigo a los pecados, ¿no? Entonces, esta expiación es ese castigo por los pecados. Entonces, ahí en ese templo se llevaba a cabo esto. Entonces, los sacrificios y los rituales se llevaban a cabo estrictamente de acuerdo a la ley de Moisés, que era seguida fielmente en ese tiempo, en el tiempo que estaba el templo de Jerusalén y durante la vida de Jesús. Todo esto, bueno, pues se estaba llevando a cabo, ¿no? Se llevaban a cabo esos rituales, eso es estrictamente, ¿verdad? De acuerdo a la ley de Moisés. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de eso y anterior a eso estaba lo que era el tabernáculo, que era como un templo portátil, ¿verdad? Provisional, donde el Señor se encontraba con su pueblo. Entonces, después ya vino esta parte donde estamos ahora situados, en ese contexto durante la vida de Jesús, ¿verdad? El templo de Jerusalén era el centro de la vida religiosa judía. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito acerca de esto porque vamos a hablar acerca del velo del templo, de cómo podemos tener ese acceso a comunicarnos ahora directamente con el Padre. Entonces, bueno, sigo en un poquito de contexto. Entonces, los sacrificios y rituales se llevaban a cabo estrictamente, como les decía, de acuerdo a la ley de Moisés, que era seguida fielmente. Y ahí en una cita en Hebreos 9, del 1 al 9, en la Reina Valera, dice esta cita: ahora bien, dice, incluso el primer pacto tenía reglas para el culto y un santuario terrenal. En efecto, el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte se llamaba el lugar santo, que en ese lugar santo estaban algunas de los símbolos o de las cosas que Dios le había pedido a Moisés que estuviera allí, ¿no? Entonces estaban en el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Entonces, esto era en el lugar santo. Y tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, ¿sí? En ese lugar donde solamente entraba el sacerdote, ¿verdad? Que estaba en ese momento en turno para poder entrar a la presencia de Dios. En este pasaje podemos apreciar que había un velo o sea, en esta parte había un velo en ese lugar para entrar a ese lugar santísimo. Este velo separaba el lugar santo del lugar santísimo. Entonces, ahí moraba la presencia de Dios en el lugar santísimo. En el resto del templo moraban los hombres. Esto significaba que el hombre estaba separado de Dios por el pecado. O sea, ese velo solamente entraba el sacerdote y los hombres o las personas entraban al lugar santo, no al santísimo. Entonces había un velo ahí de separación. Sí, era de lo que vamos a hablar en el día de hoy, acerca de este velo y de todo lo que pasó con ese velo para podernos comunicar nosotros con el Padre directamente sin tener que pasar tantas divisiones, sino llegar directamente
a Dios. Entonces, eso es lo importante en este tema de hoy, de poder entender qué pasó con ese velo. Entonces, vamos a hablar hoy. Tiene muchas partes, muchos significados, muchas cosas importantes, hablar del lugar santo, del lugar santísimo, aún del patio, ¿no? Del atrio, pero vamos a hablar hoy, como que nuestro tema es hablar del velo. ¿Por qué? Y ese es el punto, porque vamos a hablar de él. Entonces, bueno, dice en Isaías 59, 1 al 2, dice, bien pueden ver que la mano del Señor no está impedida para salvar, ni sus oídos se han agravado para no oír. Son las iniquidades de ustedes las que han creado una división entre ustedes, ¿verdad? Y Dios, ¿sí? Son sus pecados los que las han llevado a volverles la espalda para no escucharlos, ¿sí? Entonces, nuestros propios pecados, nuestra propia iniquidad es la que nos aparta de Dios, ¿no? Entonces, esto en Isaías 59. Dice, solo el sumo sacerdote, entonces, como les decía, en estas partes del templo, tenía permitido pasar a través del velo cada año, ¿no? Para entrar a la presencia de Dios y expiar los pecados del pueblo, o los pecados de Israel en ese momento, ¿sí? Y en Éxodo 30, 10 dice, con la sangre del sacrificio por el pecado, una vez al año, Aarón hará expiación sobre los cuernos del altar por todas las generaciones. Una vez al año hará expiación sobre él. Está hablando de Aarón como sacerdote, ¿verdad? Que era el que podía llegar ahí y hacer esa expiación y estar cerca en el lugar santísimo, ¿no? Dice, este altar será muy santo en honor al Señor, ¿sí? Entonces, para llegar ahí, pues solo el sacerdote, solo el que se había limpiado, solo el que no tenía pecado, solo eran muchos puntos, ¿no? Que cumplir para poder llegar a ese lugar. Entonces, como sacerdotes, ¿no? Entonces era un lugar santo, un lugar de respeto, un lugar donde se le daba honor al Señor. Entonces, a esto lo vemos en Éxodo 30, 10. Y en Hebreos 9, 7 dice, pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote, ¿no? Aclarando un poco más acerca de esto. Y esto solo una vez al año y siempre llevando sangre, la sangre de los sacrificios de los animalitos, de los palomos, de las ovejitas o cabritos que llevaban ahí para, según fuera, ¿no? El caso. Entonces, esta era la sangre, dice. Es importante que consideremos, dice, lo cual ofrece por sí mismo y por los pecados involuntarios que el pueblo comete, ¿no? Y bueno, para esto vamos nosotros a considerar un poco las dimensiones del templo de Salomón para darnos una idea de cómo estaba distribuido. Entonces, y cómo estaba este velo, ¿no? Que es de lo que en este día quiero hablarles. El templo de Salomón tenía 30 codos de altura y el templo de la época de Herodes aumentó la altura y bueno, de la época de Herodes, él aumentó la altura a 40 codos, es decir, aproximadamente de altura tendrían las dimensiones de este templo unos 18 metros, ¿sí? Entonces, más o menos, pues sí, era bastante alto, 18 metros es. Nuestras casas por ahora son de 3 o 4, ¿no? 2,5, 3, 4, según sea el caso, ¿no? Pero fíjense, este templo en la época de Herodes tenía una altura de 18 metros. Y hay un historiador muy conocido, Josefo, que detalla que el velo, o sea, tan solo el velo tenía 10 centímetros de espesor, era una cosa bastante ancha, ¿no? O sea, no era un velito como vemos los velos, ¿no? Que pensamos que son de sencillitos, así como de telitas finas y delgadas o de seda o de lo que sea, ¿no? Pero dice que Josefo, ¿no? Considera que el velo tenía 10 centímetros de espesor y en ese sentido era imposible rasgarlo, era imposible rasgar ese velo. Ajá. Dice una anécdota, algo así, ni 2 caballos atados a cada uno de sus extremos podrían haberlo rasgado, ¿sí? O tenían la fuerza tan solo de arrastre para cargarlo y rasgarlo. O sea, era un velo pesado, un velo que no se partía fácilmente, según cuenta el historiador Josefo. Dice, la descripción en el libro de Éxodo enseña que este velo fue considerado con materiales específicos, ¿no?
y con un significado. Dice el material azul, púrpura y carmesí y fino lino torcido. Los materiales y los colores elegidos también tienen una explicación simbólica, ¿sí? El azul era el cielo, el púrpura la realeza, el carmesí la sangre, ¿no? Porque era rojo carmesí, el lino fino, pues la santidad. Entonces dice que era así. Entonces los colores elegidos también tienen esa explicación. Y estaba sostenido por 4 columnas, ¿verdad? Y separaba entonces el lugar santo del lugar santísimo. Este velo estaba bordado con querubines. Los querubines que tenía bordados dice que eran un símbolo de la presencia inaccesible de Dios. O sea, tú veías ese velo y veías ese bordado y decías, hasta aquí no sé, hasta aquí entré, ¿no? Hasta aquí, a esto no se puede pasar. Aquí es, acá adentro, en este lugar santísimo, se encuentra la presencia de Dios, ¿no? Estos querubines ahí daban a entender, ¿verdad? Que esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, ¿no? O sea, que estaba cerrado, que solamente el sacerdote únicamente podía entrar a esa presencia, ¿sí? Entonces, esto era lo que significaba este velo, que estaba tan ancho, que era tan hermoso, que tenía un bordado precioso con querubines, entonces hasta ahí, ¿verdad? El tamaño y grosor de este velo nos deja ver la intervención divina cuando murió Jesús en la cruz, para que ese velo se rasgara, además de otros hechos sobrenaturales del temblor y las rocas que se partieron, ¿sí? Todo esto nos deja ver, ¿verdad? La intervención que hubo para que ese velo se pudiera haber rasgado, solo Dios podría haberlo hecho, ¿no? Entonces, y esto pasó, ¿sí? Entonces el velo del templo se rasgó. Entonces aquí ya entramos en otra situación, entramos en otro entendido de lo que Dios ha hecho, ¿no? Entonces vamos a ver ahora una cita que está en Mateo 27, 50 al 51, donde dice, pero Jesús, después de clamar nuevamente a gran voz, entregó el Espíritu. En ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, ¿sí? La tierra tembló y las rocas se partieron. Bueno, ¿y por qué es importante hablar en la actualidad sobre ese velo rasgado? ¿Por qué será importante en este día saber sobre ese velo? Bueno, el hecho de que el velo se haya rasgado de forma sobrenatural al momento de la muerte de Jesús simboliza que su sacrificio fue un castigo, su sacrificio fue una expiación, ¿sí? Una expiación suficiente por los pecados del hombre para siempre. O sea, ahí Jesús entregó su vida, ahí Jesús fue castigado por nuestros pecados. Entonces, es muy importante que como hijos de Dios o conociendo a Dios o empezándolo a conocer nosotros, sepamos que Él pagó el precio por nuestros pecados, ¿sí? Que el velo se haya rasgado significa que ahora el camino para tener acceso al lugar santísimo fue abierto, ¿sí? O sea, ahora podemos tener ese acceso al lugar santísimo. Y estamos aquí en este segmento de comunicados con Él, y por eso a mí se me hizo importante este tema, porque creo, o no creo, más bien sé que este tema nos va a llevar a entender más cómo nosotros podemos acercarnos, porque habla acerca de entrar a ese lugar, porque el velo ya se ha rasgado, ¿verdad? Y ahorita vamos a seguir viendo más acerca de esto, pero podemos entender que Dios se nos está abriendo un canal donde nosotros podemos entrar, y no solamente entrar, sino al entrar nosotros comunicarnos, orar, interceder, ser parte de lo que es Dios, ¿no? O sea, se abrió ese camino. Entonces, que ese velo se haya rasgado significa ahora que ese camino para tener acceso al lugar santísimo se abrió. Desde ese momento, entonces, todas las personas, sean judíos, gentiles o quien sea, ¿verdad? Puede accesar, puede llegar, puede comunicarse con el Padre. Entonces, cuando Jesús fue castigado por nuestros pecados, esto pasó, ¿no? Se partió de arriba abajo este velo, y esta misma rasgadura, dice algunos libros o lugares, es más la misma Biblia, ¿verdad? Que este velo es la imagen de la carne desgarrada de Jesús.
a través de la cual tenemos ahora libre acceso al lugar santísimo. En la presencia inmediata de Dios. Ahora tenemos esa presencia de Dios. En el momento en que oramos, donde estemos, ¿verdad? No tenemos que ir a un templo hecho por hombres, no tenemos que estar en su presencia, eso sí, ¿verdad? Y acercarnos a Él. Entonces, así que hermanos, dice en Hebreos 10, 19 al 20, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ahora por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, ¿verdad? Pues tenemos esa libertad, aprovechémosla, ¿no? Entonces, cuando Jesús murió y el velo se rasgó en dos, Dios se mudó de ese lugar para no volver a morar en un templo hecho por manos humanas, ¿sí? Entonces, ya no estaba ahí Dios, ahora ¿dónde está? Está con nosotros, ¿verdad? En todo lugar nosotros podemos tener ese acceso, esa libertad para acercarnos al Padre. Y en Hechos 17:24 dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por manos humanas. Y eso pues nos queda claro, ¿verdad? Ahora ya no hay un lugar físico donde nosotros tengamos que forzosamente ir a buscar a Dios, ¿sí? Porque lo podemos encontrar, ahorita vamos a leer algunas citas donde Dios nos dice sencillamente cómo podemos hacerlo, ¿no? Cómo podemos encontrar a Dios cerca, cómo Dios está ahora tan cerca de nosotros, ¿no? Dios terminó con este templo y sus sistemas religiosos, ese templo hecho por manos humanas, ¿verdad? Y el templo de la ciudad de Jerusalén quedaron destruidos por los romanos en el año 70 después de Cristo, justo como Jesús lo había profetizado. Ajá. Dice en Lucas 13:35, esta profecía que dijo Jesús, pues bien, la casa de ustedes va a quedar desolada y les digo que ustedes no volverán a verme hasta el día en que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, en tanto el templo permaneció, significó la continuación del antiguo pacto, ¿sí? Mientras estaba el templo, pues era la ley de Moisés, lo que se llevaba a cabo, como cuando Jesús vino y estaba aún este templo, ¿verdad? Entonces, esto permanecía el significado del antiguo pacto, la era que estaba a punto de desaparecer, ¿sí? Y leemos en Hebreos 9, del 8 al 9, con esto el Espíritu Santo nos da a entender que mientras la primera parte del tabernáculo siga en pie, el camino que lleva al lugar santísimo aún no está abierto. Todo esto es un símbolo para el tiempo presente, de que las ofrendas, sacrificios que allí se presentaban no pueden perfeccionar la conciencia, ¿verdad?, de los que adoran así. O sea, no se puede hacer por medio de sacrificios, no se perfecciona la conciencia por sacrificios, ¿verdad? Lo sabemos. Y entonces, ahora conociendo a Jesús y poniendo en nuestro corazón y en nuestra mente los pensamientos de Dios, nuestra conciencia puede perfeccionarse porque conocemos a Dios, ¿sí? Pero no por sacrificios, no por mandas o cosas que uno hace, ¿no? Sino porque uno está en obediencia y sigue la voluntad de Dios. Entonces dice, todo esto es un símbolo para el tiempo presente de que las ofrendas y sacrificios que allí se presentan no pueden perfeccionar la conciencia de los que adoran así. Todo ello sucedía mientras el nuevo pacto estaba siendo establecido, todo esto pues estaba terminando este ciclo de este templo, de todo, ¿verdad? Todo ello sucedía mientras el nuevo pacto estaba siendo establecido. ¿Cuál nuevo pacto? El nuevo pacto en la sangre de Jesús, ¿sí? Entonces, de acercarnos confiadamente a Dios, de tener esa comunión y esa cercanía con Dios. Y en Hebreos 8:13 dice, al decir nuevo pacto, se da por viejo el primero, ¿verdad? Y lo que es viejo y anticuado está en vías de desaparecer. Entonces, el velo era un simbolismo del camino al Padre, ¿sí? Ya que el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios a través del velo. Pero ahora, ¿verdad? Ahora en este tiempo, dices, es diferente. Sin embargo, este velo quedó sin efecto porque ahora Jesucristo es nuestro sumo sacerdote y el camino al Padre, ¿sí? Entonces, si nosotros
ponemos en nuestra mente y pensamos en todo esto que sucedió con el velo, pues podemos agradecer a Dios, ¿verdad? Que abrió ese camino al Padre. Ya quedó sin efecto ese velo que interrumpía esa comunión, esa comunicación con Dios, y ahora podemos entrar, ¿verdad? Confiadamente a este trono. Ese velo quedó sin efecto porque ahora Jesucristo es nuestro sumo sacerdote y camino al Padre, ¿sí? Entonces, por ahí es como nosotros nos movemos ahora sabiendo esto, sabiendo el precioso sacrificio que Jesús hizo y que nos abrió esa entrada y podemos llegar a Él, ¿verdad? Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, como creyentes en Cristo, ahora nosotros participamos de ese sacerdocio porque creemos en Cristo. Tenemos la libertad de entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios por Jesucristo. Nuestra comunicación con Dios, ¿verdad? Es muy importante. Lo que tú haces en ese lugar santísimo ahora, ahí en tu casa, en tu cuarto, en el lugar donde estés, donde te dedicas un tiempo para estar con Dios, esa parte es donde le agradecemos a Jesucristo, ¿verdad? Agradecemos a Dios por Jesucristo, porque nos abrió ese camino al Padre, esa comunión con Él. Entonces tenemos la libertad de entrar ahora a la presencia de Dios. Entonces, Hebreos 10, 19 al 20 dice, hermanos, puesto que con toda libertad podemos entrar a el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su propio cuerpo, porque la sangre de Jesús también fue desgarrada, ¿verdad? Como se abrió ese velo así, el cuerpo de Jesús fue también molido y pues dañado y lastimado, y también con esas llagas, ¿no? Que se abrieron. Entonces, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su propio cuerpo, a través del sacrificio de Jesús, ahora los creyentes en Él tienen libre acceso al Padre para comunicarse directamente con Él. Entonces Jesús mismo nos enseña a buscarle personalmente, ¿sí? Entonces, en esa comunión, en esa comunicación, nosotros podemos ver ese velo abierto y decir, Señor, allá voy, ahí estoy presente cerca de ti y puedo abrir mi corazón y puedo declarar y orar y bendecir y levantar y animar y sostener a mucha gente con mis palabras y con lo que tú me das, con lo que me respaldas, con lo que me amas, con lo que me dices, con lo que me sostienes, ¿verdad? Entonces, a través del sacrificio de Jesús, los creyentes tienen ese libre acceso. Y dice en Mateo 6:6, donde nos enseña que tenemos ese libre acceso, ¿verdad? Dice, pero tú cuando ores, entra en tu aposento y con la puerta cerrada, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Pues tienes el acceso desde tu lugar secreto, ¿no? Entonces, ahí está el acceso, ahí está la comunicación, ahí está la comunión, ahí está el tener ahora abierta esa puerta que Jesucristo nos abrió para llegar al Padre. Entonces, es ese recordatorio constante que el pecado mantenía a la humanidad apartada de la presencia de Dios, ¿sí? Y pues Jesús vino y quitó todo eso con su precioso sacrificio, ¿no? El antiguo pacto, aunque la ofrenda por el pecado y el sacrificio eran ofrecidos constantemente en el antiguo pacto, el pecado no podía ser borrado por el mero sacrificio de animales, ¿sí? No, como veíamos, no se puede así cambiar, ¿verdad? Por medio de sacrificios, de demandas o de cosas, no. O sea, tiene que ser de corazón, tiene que haber un arrepentimiento, tienes que darte cuenta de lo que Dios quiere, tienes que poner la voluntad de Dios sobre la mesa y decir, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué dice tu palabra? ¿Verdad? No se puede hacer por sacrificios, ¿no? Es imposible. Entonces, dice, entonces,
por meros sacrificios no, porque los propios sacerdotes tenían que ofrecer sacrificio por sus propios pecados, ¿no? Entonces, pues eso se quitó y bueno, el nuevo pacto, a diferencia de los sacerdotes del templo, Jesús, nuestro sumo sacerdote Jesucristo nunca pecó, ¿sí? En Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, ¿no? Ahí ya está hablando de debilidades, ¿no? De si no puedo con esto, no puedo con aquello, no puedo hacer esto, y me cuesta trabajo aquello o lo otro. Jesús se compadece de ti, Jesús te va a dar la fuerza, Jesús, a través de tu relación con Él y con Dios, tú vas a recibir ese poder y esa unción, ese amor de parte de Dios para que tú puedas salir adelante, para que puedas hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? No es por sacrificios, sino es por voluntad y por lo que sabemos acerca de Dios. Bueno, si uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado, así fue Jesucristo, ¿no? Él fue tentado en todo, Él conoce y sabe nuestras debilidades, entonces puede ayudarnos Dios, puede ayudarnos Jesús en todas las cosas, ¿no? Entonces Jesucristo, sin haber cometido pecado, se ofreció a sí mismo por expiación, castigo, ¿no? De nuestros pecados, y esto fue suficiente hacerlo una sola vez y para siempre. O sea, Jesús ya lo hizo, no hay pretexto de que no podamos hacerlo nosotros, de que podamos, Él fue tentado en todo, ¿no? Y además era el Hijo de Dios que vino y se entregó. Entonces ya está todo preparado para que nosotros, ¿verdad? Entrando confiados a ese trono de gracia, podamos hallar ese oportuno socorro, ¿sí? Esa bendición de parte de Dios. Y no es como los otros sumos sacerdotes, Jesucristo, dice en Hebreos 7:27, que tienen que ofrecer sacrificio primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Jesús hizo esto una sola vez y para siempre, ¿sí? Cuando se ofreció a sí mismo. Entonces tenemos ese sacerdote, ¿verdad? Que es Jesucristo, ¿verdad? Que se entregó y es el sacerdote de sacerdotes. Entonces Él es el que sabe, el que conoce y el que nos ayuda en nuestras debilidades. Jesús a través de su muerte quitó las barreras entre Dios y el hombre y ahora podemos acercarnos a Él confiadamente. Y bueno, pues ya les había comentado acerca de esta cita, pero dice en Hebreos 4:16, dice, por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. O dicen otras versiones, hallar gracia en el oportuno socorro. O sea, Dios nos va a socorrer, Dios va a abrir, ¿verdad? Sus brazos, su amor y todo para que nosotros podamos recibir de Él y podamos hallar, ¿verdad? Oportuno socorro o suplir la ayuda que necesitemos, lo va a hacer Dios. Entonces se ha abierto ese velo, podemos entrar al Padre directamente y estar en nuestro aposento confiados y esperando en Él. Entonces, esto es muy importante para esa comunicación con Dios, saber que ese velo del templo se rompió, ¿verdad? Entonces, podemos entrar confiados a la presencia de Dios y hallar oportuno socorro. Pues muchas gracias. Este es el día de hoy. Espero que este tema los lleve a buscar más acerca de lo que Dios dice en su palabra, que se interesen y puedan también leer esto acerca del tabernáculo, acerca del templo de Jerusalén, acerca de las cosas que Dios tiene, ¿verdad? Que son importantes, que fueron símbolos en otro tiempo, pero que ahora se han hecho una verdad y una realidad y una preciosa realidad en Jesucristo. Entonces, pues muchas gracias, les bendecimos y sabemos que Dios está con ustedes y Él los bendice y Él va con ustedes a su lado. Que Dios los bendiga en este día. Bonito jueves.